Estamos de vuelta, conversamos con Pedro Infante, vicepresidente territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela para la Gran Caracas y también para el estado La Guaira. Quedaba una pregunta antes de la pausa anterior. ¿Qué hacer ahora con la ley antibloqueo? ¿Cómo entender que realmente puede presentar soluciones concretas, como bien ha anunciado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y que se espera además sea debatida y posiblemente aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente dentro de 2 días? Fíjate, Juan Carlos, varias cosas. Yo diría, nosotros nos ha tocado ir adaptándonos a cada momento, Los CLAP no existían en el 2015. Los comités locales de abastecimiento y producción no existían en el 2015. Surgen a partir de una gran necesidad que tiene que ver, bueno, con el desabastecimiento, con el bloqueo, con la guerra económica, con la persecución financiera contra nuestra patria, y eso ha hecho que Venezuela nos ha tocado crear nuevas cosas. Así como creamos los CLAP en el 2016, si no me equivoco, después han surgido nuevas políticas, el sistema de misiones y grandes misiones, el sistema de protección a nuestro pueblo, el carnet de la patria como un instrumento para atender directamente a nuestro pueblo. Hemos ido creando cosas que nos permitan ir derrotando cada una de las políticas. Yo te decía, en el 2015 el decreto de Obama, pero del 2016, 2017 hacia acá han habido nuevas acciones imperiales contra Venezuela y nos vamos adaptando. La ley antibloqueo procura dotarnos de nuevas capacidades, de adaptar al país a nuevas realidades. Venezuela está prácticamente privada de utilizar lo que se conoce como el sistema SWIFT. Tú sabes lo que es el SWIFT. Cuando hace una transferencia internacional dicen cuál es el código SWIFT. En inglés algo así como que Sistema Internacional o Interconectado Mundial de Transacciones Financieras. Eso es el SWIFT. Venezuela está, nuestro país, nuestros empresarios, públicos o privados, quien sea, está prácticamente, si eres venezolano, estás privado de utilizar esa plataforma financiera internacional. ¿Por qué no se hizo antes, entonces, cuando no es nuevo que hay restricciones para cuentas bancarias insisto, estás en batalla, estás en combate, vas adaptándote. Y el presidente ha convocado la ley antibloqueo. Una de las cosas que está planteando es el tema de las criptomonedas. Bueno, este país tiene que legislar. Nosotros tenemos la ley antibloqueo, es una. Nosotros los diputados, los candidatos a diputados, próximos diputados, tenemos que discutir con nuestro pueblo todo un nuevo entramado jurídico que nos permita derrotar al bloqueo. Venezuela tiene que resolver, por ejemplo, que quienes sean venezolanos y sean capaces de entregar activos del pueblo venezolano, sea oro, sea empresas, monómeros del ALBA en Colombia, Citgo, recursos financieros que tiene Venezuela, activos que pertenecen al pueblo venezolano, si un venezolano, si un diputado venezolano, si algún dirigente venezolano, la mesa de diálogo nacional, ahí participó la oposición venezolana, participaron distintos actores de la oposición venezolana y todos estuvieron de acuerdo con lo que ahí se planteó. Bien, hay más preguntas. Kamal Abukair, etiqueta Primera Página. Buenos días. La prioridad del país es la elección de este 6 de diciembre. Se pregunta, también hace otras interrogantes. ¿Qué pasa con el tema de la pandemia? ¿No es mejor invertir estos recursos en las elecciones en temas de salud? La crisis va en aumento, no existe un plan económico para vivir mejor, pero sí preocupa las elecciones. No, nos preocupa en primer lugar la pandemia. El único gobierno de este continente, del mundo, que todos los días tiene una rueda de prensa de su presidente, su vicepresidenta, la Comisión Presidencial para el COVID-19, que ha incrementado toda la capacidad de relación internacional con China, con Turquía, con Irán, con Rusia, para garantizar insumos, medicamentos, para garantizar los insumos de bioseguridad, para atender a nuestro pueblo, es Venezuela. Esa siempre ha sido nuestra principal prioridad y estamos haciendo todo lo necesario para que las elecciones se hagan como corresponde, de acuerdo a la Constitución, y se cumplan todas las medidas sanitarias. Y coincidimos contigo. Vamos, esta nueva Asamblea Nacional debe ser el epicentro fundamental para el debate de todo el cambio económico que necesita el país. Bien, tenemos otra pregunta de Bolívar Divisa, @Bolívar_Divisa. Él se pregunta, señor Infante, usted acaba de decir que la actual Asamblea Nacional es culpable del actual desastre legislativo. ¿Puede decir cuál sería el culpable del desastre de los servicios públicos, como la falta de agua, luz, gas, etcétera? ¿Es el gobierno o la actual Asamblea Nacional? Mira, donde nosotros tengamos responsabilidad, como lo hizo Chávez el 4 de febrero de 1992, así nos enseñó Chávez, lo vamos a asumir. Ahora, yo digo, 2014, los ingresos estaban por encima de los 45.000, 50.000 millones de dólares al año. Ahora, después de esta Asamblea Nacional, de la convocatoria a las sanciones, de su convocatoria al bloqueo, a la persecución financiera, de la entrega de activos internacionales que pertenecen al pueblo venezolano, 5 años después, entre el 2014 al 2020, debemos recalcar
que el ingreso bajó 99%. De cada $100 que ingresaban al país en el 2014, hoy ingresa $1. Allí entonces las interrogantes de nuestra audiencia. Somos @primera página, estamos también con la etiqueta primera página. Usted puede seguir mandando sus interrogantes, sus preguntas, sus comentarios, también sus sugerencias, ¿por qué no? Pedro, hay un cuestionamiento que está haciendo incluso el electorado venezolano, más allá de que si lo hace o no la oposición, lo importante es si lo hace o no la gente que va a participar en urnas, el civil, el ciudadano de a pie. Están haciendo movimientos de piezas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, candidatos ahora que aspiran a llegar a la Asamblea Nacional a la Asamblea Nacional, quiero decir, pero que ya han ocupado otros cargos públicos, ministros que ya han sido diputados, que incluso han integrado cualquier despacho dentro del gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo entender o cómo explicarle a la gente que no se va a caer en lo mismo con el próximo periodo, con el próximo Parlamento, con la próxima Asamblea? Bien bueno esa pregunta, Juan Carlos. El 90%, escucha este número, 90% de los candidatos del Gran Polo Patriótico son candidatos por primera vez, incluyéndome. 90, pero ya has ocupado un cargo ministerial. Está bien, pero 90%, mira este número, 90% de los candidatos a la Asamblea Nacional del Gran Polo Patriótico son candidatos por primera vez. 50% de estos candidatos y candidatas son mujeres. 40% son jóvenes. Esa es la composición de nuestro bloque de la patria, pues, de nuestro gran polo patriótico. Nosotros el presidente además siempre nos dice, si algo tiene el chavismo, una capacidad permanente de renovación de cuadros, ¿Qué pasa? Que en esta revolución se cree mucho en la juventud. Yo veo, por ejemplo, Robexa Poleo, que es dirigente nacional de la Juventud del Partido, es candidata a diputada. Pedro Infante, que viene a ser ministro de la Juventud y Deporte, bueno, hoy es candidato a diputado. ¿Pero no afecta además, movimiento de piezas, este movimiento de funcionarios? Bueno, pero ¿en qué puede afectar? Porque yo soy militante del partido en Caracas. Yo hago trabajo político donde nací, donde crecí, que es en la parroquia Sucre, en Catia, en Barrio El Amparo. Y ahí estamos trabajando. O sea, y el partido, en el caso nuestro, yo soy militante del partido, nosotros tenemos disciplina, y donde nos dicen la tarea nueva, a mí me dicen hoy, tú vas ahora a ser profesor de educación física en tal liceo, y esa es mi tarea y voy a hacerlo. O sea, nosotros tenemos disciplina partidista en ese. ¿Y qué pasa si quedaron, por ejemplo, tareas incompletas? Llega también otra persona, asume el cargo, reformula por completo. No, porque además hay política de cuadro. Yo te voy a poner mi caso. Nosotros tenemos en el Ministerio de la Juventud y el Deporte al compañero Mervin Maldonado, ministro, que ya conoce la tarea. Ya ha sido ministro. Y ha sido ministro y conoce para garantizar, darle continuidad a todas las políticas de juventud y deporte. Pero el compañero Juan Carlos Amarante, que es viceministro de Deporte de Alto Rendimiento, asumió la presidencia del IND y estamos garantizando darle continuidad a todos los procesos. Nosotros tenemos, digamos, la organización necesaria, la política de cuadro necesaria para ir garantizando continuidad a los distintos procesos, para mejorar, para renovar, además, los cuadros y las responsabilidades que tengamos, que vayamos teniendo en cada uno de los momentos políticos y lo que nos exige el país. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, son cerca de las 8 de la mañana, tiempo local en Venezuela, quedan muchas preguntas además en pauta, esperemos poder contar nuevamente con su presencia para tratar de dirimir y tratar de entender un poco el porqué de las interrogantes de los venezolanos. Pedro, muchísimas gracias. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias a todos. Pedro Infante, vicepresidente territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela para la Gran Caracas y también para La Guaira. Esto es Primera Página, hacemos pausa, es breve, en minutos más informaciones.